Muchísimas gracias, bienvenidos a una sesión más de esto que hemos llamado el Círculo Bastiat de verano, en el cual estamos analizando, comentando esta serie de conferencias que dio von Mises en Argentina en 1959 y que fueron recogidas en este pequeño libro, Economic Policy, Thoughts for Today and Tomorrow. Y ya vimos en las sesiones anteriores lo que dice von Mises con relación al capitalismo, lo que dice con relación al socialismo, y hoy toca analizar lo que dice von Mises con relación al intervencionismo, que a mí me parece es la mejor de todas las conferencias que dio von Mises en el 59 en Argentina, la tercera conferencia, cuyo título es Intervencionismo. Y espero poder transmitirles a ustedes por qué considero que de estas conferencias, esta, la relacionada con el intervencionismo, es la que más aporta, la que más tiene tela de dónde cortar para poder comentar, para poder pensar y sobre todo para aplicarlo a nuestros días. Déjenme comenzar citando a von Mises ya en esta tercera conferencia. Dice Mises, una frase famosa citada muy a menudo dice: el mejor gobierno es el que gobierna menos. Y luego dice, yo no creo que esto sea una correcta descripción de la función de un buen gobierno. El gobierno debiera hacer todas las cosas para las cuales se lo necesita y para las cuales fue establecido. ¿Sí? Escuchamos mucho esta frase, sobre todo en el ámbito liberal, ¿no? Sí, el mejor gobierno es el que gobierna menos. Y von Mises dice que no está de acuerdo, porque lo que está diciendo von Mises es que el mejor gobierno es el que gobierna bien. Con lo cual yo de entrada pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El mejor gobierno es el que gobierna bien. Pero esta afirmación nos plantea una pregunta que a mí me ha inquietado ya desde hace algún tiempo, y es la siguiente: ¿qué debe hacer un gobierno? No qué puede hacer el gobierno, sino qué debe hacer el gobierno. Cualquier gobierno puede hacer, y de hecho hace mucho más de lo que debe. La pregunta interesante, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia política, no es qué puede hacer el gobierno, sino qué debe hacer el gobierno. Y una segunda pregunta que se deriva de esta primera es si existe una manera objetiva de poder responder a esta pregunta. A ver, ¿hay una manera objetiva de responder a la pregunta ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, ahí lo dejo porque no es el tema de este Círculo Bastiat, pero sí retomo lo que dice von Mises en el sentido de que él no cree que la afirmación el mejor gobierno es el que gobierna menos sea correcta, porque él considera, de manera muy lógica me parece a mí, que el mejor gobierno es el que gobierna bien. El mejor gobierno es el que gobierna bien. Sigue Mises, dice, se ha dicho que bajo las condiciones actuales ya no tenemos más una economía de libre mercado. Ahora, esto que decía Mises en 1959 puede aplicarse perfectamente bien hoy en nuestros días. Se ha dicho que bajo las condiciones actuales ya no tenemos más una economía de libre mercado. Bajo las condiciones actuales tenemos algo llamado, que por ejemplo en los años 70, 80 estuvo muy en boga, economía mixta. Economía mixta. Y como evidencia de nuestra economía mixta, la gente señala las muchas empresas que son propiedad del gobierno y por él son operadas. La economía es mixta, dice la gente, porque en muchos países hay ciertas entidades, como los teléfonos, el telégrafo, los ferrocarriles, que son propiedad de él y son operadas por el gobierno. Entonces, Mises dice que la economía mixta, ¿sí?, consiste en empresas privadas y empresas del gobierno. ¿Sí? Ahí estaría, vamos a decirlo así, la mixtura. Es mixta aquella economía en la cual hay empresas de propiedad privada y hay empresas de propiedad gubernamental.
Ahora, dice Mises que algunas de estas entidades y empresas son operadas por el gobierno, ciertamente es verdad. En nuestro caso, en el caso de México, pues ahí tenemos la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos. Pero este solo hecho no cambia, dice Mises, el carácter de nuestro sistema económico. Fíjense qué interesante lo que está diciendo Mises. El hecho de que haya empresas operadas por el gobierno, empresas del gobierno, propiedad del gobierno, no cambia el carácter de nuestro sistema económico. Ni siquiera significa que hay un pequeño socialismo dentro de la que, de cualquier otra manera, es una economía no socialista y, por lo tanto, de mercado libre. Ya que el gobierno, operando estas empresas, está sujeto a la supremacía del mercado. ¿Sí? Lo que significa que está sujeto a la supremacía de los consumidores. Vamos a ver. ¿Sí? La pregunta no la hace von Mises, pero la hago yo para tratar de explicar mejor este punto, sería la siguiente. El que una empresa productora, oferente, vendedora de bienes y servicios, sea propiedad del gobierno, la hace esencialmente distinta, diferente a una empresa privada? Y la respuesta que está dando von Mises es que no, que porque las dos, tanto la empresa privada como la empresa del gobierno, tienen que satisfacer correctamente las necesidades de los consumidores. Ya se trate de una empresa privada, ya se trate de una empresa del gobierno, las dos enfrentan el mismo reto: que el consumidor compre su producto, que lo consuma, que quede satisfecho, que lo vuelva a comprar y a consumir, y que de ser posible se lo recomiende al vecino, porque no hay mejor promoción, propaganda, publicidad que la que hace directamente el consumidor. Y esto de entrada es verdad, ¿sí? A lo que importa al hablar de la empresa no es si es propiedad privada o si es propiedad del gobierno, sino que es una empresa productora, oferente y vendedora de bienes y servicios, y que como tal tiene que satisfacer, como el consumidor quiere ser satisfecho, las necesidades de los consumidores, ¿sí? Esto es lo que está diciendo de entrada, ¿sí?, von Mises. Dice, repito lo que dice, que algunas de estas entidades y empresas son operadas por el gobierno, ciertamente es verdad, pero este solo hecho no cambia el carácter de nuestro sistema económico. Ni siquiera significa que hay un pequeño socialismo dentro de la que, de cualquier otra manera, es una economía no socialista, sino de libre mercado. Ya que el gobierno, operando estas empresas, está sujeto a la supremacía del mercado, lo que significa que está sujeto a la supremacía de los consumidores. Ese primer punto es cierto. Ya sea una empresa privada, ya sea una empresa del gobierno, las dos deben servir al consumidor como el consumidor quiere ser servido. Otro tema interesante que von Mises no toca es si esa empresa del gobierno es o no es monopólica, ¿sí? Y si es monopólica, ¿cómo llegó a serlo? ¿Sí? ¿Cómo llegó a serlo? Porque ahí sí podríamos nosotros empezar a poner, vamos a decirlo así, ciertas objeciones a las empresas del gobierno. Pero bueno, para no desviarme por ese lado, ¿sí?, insisto, retomo lo que dice Mises. El gobierno, si opera, digamos, el correo o los ferrocarriles, tiene que contratar gente para trabajar en estas empresas. También debe comprar las materias primas y otros bienes que necesita para el manejo de estas empresas. Y por otra parte, vende estos servicios o bienes al público. Pero aun cuando opera estas entidades utilizando los métodos del sistema económico libre, el resultado como norma es un déficit, ¿sí?, o pérdidas, para decirlo con una palabra más clara, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver las diferencias, según Mises, entre las empresas del gobierno y las empresas privadas. Lo primero que dice von Mises es, lo repito,
que ya se trate de una empresa del gobierno o de una empresa privada, las dos tienen que estar al servicio del consumidor. ¿Sí? Pero dice que las empresas del gobierno pueden operar con pérdidas, algo que una empresa privada no podría hacer, al menos no por mucho tiempo. Al menos no por mucho tiempo. ¿Por qué las empresas del gobierno pueden operar con pérdidas, con esto que Formises llama un déficit? Dice, el gobierno, sin embargo, está en situación de financiar dicha pérdida, de financiar dicho déficit, ¿sí? Al menos los miembros del gobierno o del partido gobernante así lo creen, ¿sí? Dice, ciertamente esta situación sería diferente para un individuo o, lo agrego yo, para una empresa privada. Dice, el poder de un individuo o de una empresa privada para operar algo con pérdidas, con déficit, es limitado. Si ese déficit, si esa pérdida, ¿sí?, no es rápidamente eliminada y si la empresa no se convierte en rentable, el individuo, ¿sí?, esa empresa privada, va a la quiebra y la empresa debe liquidarse. Y la empresa debe liquidarse. Aquí empieza a ver Formises, a analizar Formises, la diferencia entre una empresa privada que no puede aguantar las pérdidas por mucho tiempo y una empresa gubernamental que sí puede operar con pérdidas durante muchísimos años, tal y como es ahorita el caso, por ejemplo, de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Y luego dice Formises, dice, el gobierno puede tener permanentemente un déficit, puede tener permanentemente una pérdida porque tiene el poder de gravar con impuestos a la gente. Es decir, si yo, empresa del gobierno, ¿sí?, no soy capaz, por las razones que sean, de obtener una utilidad, por lo tanto estoy incurriendo en pérdidas, puedo recurrir, pues vamos a decirlo así, a mi papá, que en este caso sería el gobierno, para que, sí, me subsidie. ¿Y cómo le hace el gobierno para subsidiar empresas gubernamentales que incurren en pérdidas? Pues recurriendo a los contribuyentes, recurriendo a los contribuyentes, ¿sí? En los años recientes, dice Formises, si estamos hablando finales de los años 50 del siglo pasado, los gobiernos han incrementado la cantidad de entidades y empresas nacionalizadas en muchos países, de tal manera que los déficits han crecido más allá del monto de los impuestos que podrían cobrarse a los ciudadanos. Es decir, ¿qué pasa cuando el gobierno, por las razones que sean, va adquiriendo más empresas? Estas empresas incurren en pérdidas y ya no alcanza con los impuestos para poder subsidiarlas, Entonces, dice Formises, lo que ocurre entonces es la inflación. ¿Sí? A ver, si yo gobierno ya no puedo cobrar más impuestos para subsidiar a mis empresas que están incurriendo en pérdidas, pues ahí tengo la maquinita para hacer dinero, a la cual puedo recurrir y con esa fuente, la producción de dinero, subsidiar a mis empresas. Claro, para que esto sea posible, el gobierno debe poder obligar al Banco Central, que es el que produce el dinero, a producir dinero y dárselo para que el gobierno lo gaste como crea más conveniente, ¿sí? Pero bueno, a ver, lo primero que empieza analizando Formises en este capítulo del intervencionismo es el caso de las empresas del gobierno. Claro, aquí la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, oye, ¿y por qué se justificaría que el gobierno tuviera empresas? Que el gobierno actuara como empresario, ¿sí? Que el gobierno actuara como empresario. ¿Cuál podría ser la justificación? A ver, se me ocurre una. Vamos a suponer el caso de un recurso natural, ¿sí?, que es un don de la naturaleza, ¿sí?, como es el caso del petróleo. Es un don de la naturaleza que está ahí a nuestra disposición para que lo explotemos de la mejor manera posible. Y entonces podría pensarse, ¿sí?, que la mejor manera de explotar el petróleo en beneficio de todos los habitantes de ese país sería por medio de una empresa gubernamental que no tuviera, vamos a decirlo así, como finalidad el lucro, ¿sí? Que me parece a mí
que este es uno de los argumentos, entre comillas, ¿sí?, que algunos utilizan para justificar a las empresas del gobierno. Es que las empresas del gobierno operan sin afán de lucro. Y que operen sin afán de lucro quiere decir que pueden ofrecer su producto a los consumidores a un precio que alcance nada más a cubrir el costo de producción, ¿sí? Es decir, serían capaces de ofrecer lo que producen al menor precio posible, que es el que coincide con su costo de producción. Y hay gente que dice que esta es una de las justificaciones que tienen las empresas del gobierno. Mientras que las empresas privadas, ¿sí?, y sobre todo quien está al frente de las mismas, que sería el empresario, sí las opera con afán de lucro, con la intención de cobrarle a los consumidores el máximo precio que los mismos están dispuestos a pagar, lo cual les permitiría a ellos generar una ganancia extraordinaria, ¿sí? Pero claro, eso iría en detrimento de los consumidores. Entonces, ¿cómo le hacemos para que lo producido se ofrezca al menor precio posible, siendo ese menor precio posible el que coincide con el costo de producción? Pues teniendo empresas sin afán de lucro, ¿sí? Y esas pues tendrían que ser empresas del gobierno, porque cualquier particular que abre una empresa, que pone un negocio, que empieza a producir y ofrecer bienes y servicios, los hace no solamente con la intención de obtener una utilidad, sino con la intención de maximizar sus ganancias. Dicho sea de paso, es como debe ser, ¿sí? Pero hay quienes justifican a las empresas del gobierno precisamente diciendo que operan sin afán de lucro. Y por lo tanto deberían operar en aquellos sectores de la actividad económica donde se producen bienes y servicios de los cuales nadie debería de carecer por ser bienes y servicios básicos, como podría ser, por ejemplo, el caso de los alimentos o el caso de las medicinas, ¿no? Entonces, que una empresa del gobierno se dedique a producir y ofrecer alimentos, se dedique a producir y ofrecer medicinas, porque como es una empresa del gobierno y no actúa con afán de lucro, va a poder ofrecernos desde los alimentos hasta las medicinas al menor precio posible, ¿sí? Al menor precio posible. Ahora, la pregunta es si esta es realmente una justificación correcta para las empresas del gobierno, sobre todo si son monopólicas. Ahora, claro, a ver, una empresa del gobierno solamente tiene sentido si es monopólica, ¿sí? Si tiene competencia de los privados, no tendría ningún sentido, ¿no? Vuelvo, por ejemplo, al caso del petróleo. El petróleo es un recurso natural, ¿sí? Es un don de la naturaleza, no es producto del trabajo de alguien, está ahí para ser explotado, eso sí, a través del trabajo de alguien, y hay quienes consideran que precisamente por ser un don de la naturaleza, debería de explotarse en beneficio, vamos a poner nuestro caso, de todos los mexicanos. Y que para eso se necesita una empresa del gobierno que opere sin afán de lucro y no empresas privadas que operen con la intención, entre otras, de maximizar utilidades. Pero a ver, analicemos el caso del petróleo. ¿Cuál sería una manera de explotar el petróleo en beneficio de todos los mexicanos? Que aquello que se conoce como renta petrolera se distribuyera equitativamente entre nosotros, entre todos los mexicanos. Que cualquier persona, por el simple hecho de haber nacido en este país, tiene derecho a participar de la renta petrolera. De tal manera que si la renta petrolera en un determinado año fue X cantidad, divides esa X cantidad entre el número de mexicanos que somos en ese momento y de a tanto nos toca a cada quien y esa cantidad se nos deposita en la cuenta bancaria de cada uno, ¿sí? Además que aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué es la renta petrolera? La renta petrolera viene a ser, para decirlo con otras palabras, la ganancia extraordinaria que obtendría Petróleos Mexicanos. Es decir, lo que le queda, lo que le resta una vez que cubrió todos sus costos de producción. Y si ya cubrió todos sus costos de producción y le resta algo, pues eso vendría a ser una ganancia extraordinaria. Ahora, claro, ¿sí? ¿Qué es lo que a ti y a mí nos conviene si por el hecho de ser mexicanos tenemos derecho a una parte
de la renta petrolera? Pues que la renta petrolera sea la mayor posible, porque en la medida en que la renta petrolera sea la mayor posible, en la medida en que el pastel crezca lo más posible, pues la rebanada de pastel que nos va a tocar a cada uno va a ser mayor. ¿Y qué se necesita para que la renta petrolera sea la mayor posible? Pues que Pemex tenga como fin maximizar utilidades. Maximizar utilidades, ¿sí? Pero vamos a suponer que tiene ese fin, maximizar utilidades. ¿Cómo le hace? Tendría que cobrarnos por lo que nos ofrece, entre otras cosas, gasolina, el máximo precio que estaríamos dispuestos a pagar. Entonces, en cierto sentido, seríamos nosotros mismos como consumidores de los productos que nos ofrece Pemex quienes estaríamos generando esa ganancia extraordinaria de la cual, como ciudadanos, acabaríamos beneficiándonos de alguna manera, ¿sí? De alguna manera. Ahora, claro, hay otra opción. No, mira, es que esa no sería la manera correcta de que Pemex beneficie a todos los mexicanos, repartiendo equitativamente la renta petrolera, ¿sí? No tendría que beneficiarnos como ciudadanos, sino como consumidores. Y eso se lograría si Pemex nos ofrece, por ejemplo, la gasolina al menor precio posible, que es el que coincidiría con el costo de producción, ¿sí? Bueno, de acuerdo. Vamos a suponer que Pemex nos ofrece la gasolina a un precio que coincide con su costo de producción, de tal manera que no hay renta petrolera, no hay ganancias. ¿De dónde sacaría Pemex entonces los recursos, por ejemplo, para reinvertir? Porque los recursos para reinvertir, ¿sí?, deberían de salir de las ganancias extraordinarias de las empresas, ¿sí? En fin, todo este tema de cómo justificar las empresas del gobierno, si a mí me lo preguntan, diría que no tienen absolutamente ninguna justificación, que la tarea del gobierno es gobernar, no producir, ofrecer, vender, que una es la tarea del gobierno, otra es la tarea del empresario, que son actividades muy distintas y que cuando el gobierno actúa como empresarios, se generan una serie de incentivos para que esa actuación deje muchísimo que desear, como lo acaba señalando Formises en lo que acabamos de citar, en el sentido de que las empresas del gobierno pueden incurrir en pérdidas y recurrir a papá gobierno para que ya sea vía impuestos o vía producción de dinero, subsidiarlas, por lo menos hasta cierto punto, algo que una empresa privada no puede hacer. Por más que a veces los gobiernos decidan rescatar de la quiebra a empresas privadas, lo cual también es muy, pero muy cuestionable, pero muy cuestionable, ¿sí? Bueno, pero a ver, lo que está diciendo Mises, y este es un punto interesante, porque vamos a ver ahorita la distinción que hace Mises entre economía mixta e intervencionismo, es que en un país pueden operar empresas del gobierno, pero que precisamente por ser empresas tienen que, vamos a decirlo así, sujetarse por lo menos hasta cierto punto a la lógica del mercado. Y la lógica del mercado quiere decir, entre otras muchas cosas, que las empresas deben producir los bienes y servicios por los cuales los consumidores están dispuestos a pagar un precio que alcance por lo menos a cubrir sus costos de producción. Y esto es así, ya se trate de una empresa del gobierno, ya se trate de una empresa de la iniciativa privada, ¿sí? Entonces, a ver, la economía mixta, dice von Mises, en la cual operan empresas del gobierno y empresas privadas, no debe confundirse con el intervencionismo sobre el cual deseo, dice von Mises, hablar hoy. Sí, ya expliqué, dice von Mises, lo que para mí es una economía mixta, aquella en la cual operan, ¿sí?, empresas privadas y empresas del gobierno. Pero no es de la economía mixta de la cual quiero hablar, dice von Mises. Hoy quiero hablar del intervencionismo. ¿Qué es el intervencionismo? Dice Mises. Intervencionismo significa que el gobierno no restringe su actividad a la preservación del orden, o como la gente solía decir un siglo atrás, a la producción de seguridad. Intervencionismo significa que el gobierno, sobre todo en el ámbito de la economía, desea hacer más. Desea interferir en los fenómenos del mercado. Desea interferir en los fenómenos del mercado, ¿sí? Es decir, el gobierno va mucho más allá
cuando interviene en la economía, ¿sí?, de lo que sería su tarea esencial, que sería definir, reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de todos los agentes económicos, que esa vendría a ser la tarea esencial del gobierno. Reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de los agentes económicos, ¿sí? Pero que estos, interactuando entre sí, decidan al final de cuentas, en función de las decisiones de compra de los consumidores, todo el proceso económico. Entonces, dice Mises, hay que tener muy clara la diferencia entre economía mixta e intervencionismo gubernamental en la economía. A ver, por intervencionismo gubernamental en la economía, Mises a lo que se refiere es a que el gobierno interviene, ya vamos a ver cómo lo puede hacer, para modificar los resultados del mercado. Para modificar los resultados del mercado. En unos momentos más voy a explicar en qué consiste todo eso. Economía mixta supondría, ¿sí?, que al lado de empresas privadas están operando empresas del gobierno. Pero si estas empresas del gobierno, suponiendo que se pudiera dar el caso, operaran con criterios puramente mercantiles de productividad y competitividad, pues estarían operando en el mercado. Estarían operando en el mercado. Ello no supondría ningún intervencionismo gubernamental en la economía, porque esas empresas del gobierno no modificarían los resultados del mercado. Mientras que el intervencionismo gubernamental sí implica modificar los resultados del mercado, ¿sí? Eso es lo que está diciendo von Mises. Dice, el intervencionismo significa que el gobierno no solo falla en proteger el aceitado funcionamiento de la economía de mercado, sino que interfiere en los distintos fenómenos de mercado. Interfiere en los precios, interfiere en los salarios, en las tasas de interés, en las utilidades. El gobierno desea interferir con el propósito de forzar a los empresarios a conducir sus asuntos de una manera diferente a la que hubieran elegido si hubieran obedecido solamente a los consumidores. Así, todas las medidas de intervencionismo que tome el gobierno están dirigidas a restringir la supremacía del consumidor, ¿sí? El gobierno desea arrogarse el poder, o por lo menos una parte del poder, que en una economía de verdadero libre mercado está en manos de los consumidores. Consideremos un ejemplo de intervencionismo muy popular en muchos países, intentado una y otra vez por muchos gobiernos, en especial en épocas de inflación. Me refiero al control de precios. Bueno, hago aquí un paréntesis. Intervencionismo. El gobierno puede intervenir en el mercado de dos maneras. Vamos a decirlo así, aunque suene un tanto cuanto extraño. La manera correcta y la manera incorrecta. En ambos casos, están modificando los resultados del mercado. Pero en el primer caso, sí, lo hace de manera correcta y en el segundo caso lo hace de manera incorrecta. Bueno, vamos por partes. Primero que nada, ¿qué es esto de los resultados del mercado? ¿Sí? A ver, el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Eso es el mercado. La relación de intercambio entre compradores y vendedores, ¿sí? Cuando un oferente le entrega una mercancía al demandante y el demandante le paga la mercancía al oferente, están llevando a cabo una relación de intercambio. Y eso es el mercado. De que por extensión al lugar donde se lleva a cabo esa relación le llamamos mercado, pues sí, porque en algún lugar tiene que llevarse a cabo esa relación. Y entonces hablamos del mercado de las flores de San Ángel, del mercado de mariscos de La Viga, del mercado de artesanías de ya no sé dónde, ¿sí? Pero el mercado no se define en función de un lugar, sino en función de la relación de intercambio entre compradores y vendedores, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado de esa relación de intercambio? ¿Sí? El bienestar
un mayor bienestar para las dos partes involucradas. ¿Por qué si no entendemos por qué decidieron intercambiar? ¿Sí? Ahí donde dos personas intercambian, cada una de ellas valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Y si tú valoras más lo que recibes que lo que das a cambio, pues después del intercambio elevas tu nivel de bienestar. Elevas tu nivel de bienestar, ¿sí? Entonces, ¿qué supondría modificar las las condiciones del mercado? Modificar los resultados a los cuales libremente, interactuando entre sí, lo digo en términos muy coloquiales, regateando entre sí, llegaron oferentes y demandantes. Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cuándo se justificaría que el gobierno, interviniendo, aplicando una medida intervencionista, modificara los resultados del mercado? Modificar los resultados de esa relación de compraventa entre oferentes y demandantes. Bueno, me parece que habría dos situaciones en las cuales se justificaría que el gobierno interviniera. Una, si el resultado de ese intercambio fue injusto. A ver, una de las tareas del gobierno es, ¿sí?, evitar las injusticias, y si alguien cometió una injusticia, pues obligarlo a resarcir a su víctima y castigarlo por la injusticia cometida. ¿Sí? Entonces, a ver, si el resultado del mercado, de esa relación de compraventa entre oferentes y demandantes, fuera injusto, pues tal vez se justificaría que el gobierno interviniera para, sí, vamos a decirlo así, resarcir esa injusticia. Ahora la pregunta es, ¿puede el resultado del intercambio ser injusto? ¿Puede realmente ser injusto? A ver, ¿habría injusticia si el oferente, en vez de dar liebre, da gato? Ahí sí habría una injusticia. Y ahí lo que el oferente estaría haciendo sería violar el derecho del demandante, quien pagó por liebre y a quien le están dando gato. Ahí sin duda alguna que sí tiene que intervenir alguien y decir, espérame tantito. ¿Sí? Aquí el demandante pagó por liebre y tú le estás dando gato. ¿Sí? Ahí hay una injusticia. Ahí tú, oferente, no estás cumpliendo con tu parte del trato. Y también podría haber injusticia si el oferente ya entregó la liebre y el demandante no se la paga. Oye, yo ya te la entregué, me pediste liebre, te di liebre, no te di gato. Convenimos un determinado precio, págame. ¿Sí? En esos dos casos, si el oferente entrega gato por liebre o el demandante no paga en tiempo y forma, sí se estaría cometiendo una injusticia. ¿Sí? Sí se estaría cometiendo una injusticia. Pero quitando estos dos casos, ¿sí?, el resultado de cualquier intercambio en el cual el oferente entrega liebre y el demandante paga en tiempo y forma la liebre que se le entregó, no es posible que haya una injusticia. ¿Sí? No es posible. No se está violando el derecho de nadie. ¿Sí? Si yo compro liebre y me dan liebre, si yo vendo liebre y me pagan el precio convenido, alguna de las dos partes, el oferente, el demandante, el comprador, el vendedor, violó los derechos de su contraparte, no, claro que no. Entonces, no hay una injusticia, ¿sí? No hay una injusticia. Entonces, podríamos decir que la primera razón por la cual podría justificarse la intervención del gobierno en el mercado, ¿sí?, para modificar los resultados del intercambio, sería una injusticia. La segunda razón, que ya tiene que ver más con la parte económica y no con la parte ética relacionada con la injusticia, sería que el resultado de ese intercambio, el resultado del mercado, definido como la relación de intercambio entre compradores y vendedores, fuera, desde el punto de vista económico, ineficaz. Ahora bien, ¿qué es lo ineficaz en materia económica? ¿Sí? Lo que impide que los agentes económicos eleven su nivel de bienestar.
¿sí? La pregunta es, con el intercambio, los agentes económicos en materia de bienestar quedan peor, igual o mejor que antes. A ver, después de haber realizado un intercambio, esas dos personas, el comprador y el vendedor, en términos de su bienestar, ¿están igual que antes? ¿Están peor que antes o están mejor que antes? Obviamente están mejor que antes. Y precisamente la intención, la expectativa de mejorar su nivel de bienestar es lo que los llevó a intercambiar. Es lo que los llevó a intercambiar, ¿sí? Entonces, si las dos únicas razones por las cuales se justificaría que el gobierno interviniera, ¿sí?, en el mercado, modificando los resultados del mercado, son que se cometan injusticias o que el resultado sea ineficaz, esas razones no existen, ¿sí? Todo intercambio es eficaz desde el punto de vista económico en el sentido de que las dos partes involucradas en el mismo elevan su nivel de bienestar. Y es justo en el sentido de que si cada una de las partes cumplió con su parte, ¿sí?, pues no se violó el derecho de nadie, como por lo general sucede, ¿sí? Pero, ¿sí?, esto muchas veces el gobierno, sobre todo los gobiernos con clara vocación intervencionista, y pudiera ser que con excelentes intenciones, pero con pésimas consecuencias, no lo entienden, ¿sí? Y es muy interesante ver cómo el primer ejemplo que pone Mises con relación al intervencionismo gubernamental es precisamente el del control de precios, el del control de precios. Y a ver, vamos a tratar de aterrizar esto, ¿sí? Vamos a suponer que entre A y B se ponen de acuerdo y deciden intercambiar a un precio de 15 pesos. ¿Sí? Nadie los obligó. Cada uno lo está haciendo porque con el intercambio pretende mejorar su nivel de bienestar. ¿Sí? Y se ponen de acuerdo para intercambiar a 15 pesos. ¿Sí? El oferente está dispuesto a ceder la mercancía a cambio de 15 pesos y el demandante está dispuesto a pagar 15 pesos a cambio del bien o servicio que va a recibir. Bueno, ¿sí? Aparece el gobierno, la Secretaría de Economía, y preguntan a ver qué están haciendo. No, pues vamos a intercambiar a 15 pesos. ¡Qué barbaridad!, dice la Secretaría de Economía. ¿Cómo es posible? A 15 pesos, están locos. ¿Sí? A 15 pesos el oferente está abusando del demandante. Y como yo estoy aquí para evitar esos abusos, impongo un precio máximo de 10 pesos. Lo cual quiere decir que el oferente no puede ofrecer esa mercancía a un precio mayor de 10 pesos. ¿Sí? Claro, ¿quién es el primero que va a aplaudir esa medida? Pues el demandante, el consumidor, bravo, ¿sí? Porque lo que ese precio máximo está haciendo es obligando al oferente a ofrecer a un precio no mayor a 10 pesos, no mayor a 10 pesos, ¿sí? Y claro, el primero en aplaudir, pues va a ser el demandante, el consumidor, ¿no? Por fin alguien me hizo justicia, ¿sí? Pero aquí tendríamos que considerar lo siguiente, ¿sí? Aquí tendríamos que considerar lo siguiente, ¿sí? El gobierno impone un precio máximo. Un precio máximo es un precio por debajo, ¿sí?, de lo que los economistas llaman precio de equilibrio, al cual se iguala la cantidad demandada con la cantidad ofrecida. Por lo tanto, no hay ni escasez ni sobreoferta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando el gobierno impone un precio máximo por debajo del precio de equilibrio? Y ojo, aquí tendríamos que tener muy claros los conceptos porque podría presentarse a confusión. Uno podría pensar que un precio máximo pues es un precio que estaría por arriba, dado que es máximo, del precio de equilibrio, ¿no? Pero no, un precio máximo es un techo. Por arriba de este precio no puedes ofrecer. Y los gobiernos sí imponen precios máximos por debajo de los precios de equilibrio, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué va a pasar, por ejemplo,
con aquellos oferentes, productores oferentes de ese producto, ¿sí? A quienes no les convenga, porque no recuperan ni su costo de producción, ofrecer a 10 pesos. Pues que van a salir del mercado. Van a salir del mercado. Y esto se va a traducir en ¿qué? En una menor demanda de ese producto en el mercado, ¿sí? Que va a perjudicar, ¿sí? A los consumidores que tal vez no estaban dispuestos a pagar 15 pesos por ese producto, pero que sí están dispuestos a pagar 10 pesos. Pero ¿qué sucede? Que no van a encontrarlo en el mercado porque la cantidad demandada va a ser menor que la cantidad ofrecida, dado que al precio máximo los productores menos competitivos, los que ya no pueden ofrecer a ese precio de 10 pesos, van a salir del mercado, lo cual hace que la oferta se reduzca. Entonces, aquí hay una consecuencia muy interesante, por ejemplo, de los precios máximos. ¿Cuál es la intención de la autoridad al imponer un precio máximo? Beneficiar a todos los consumidores. La pregunta es, ¿va a beneficiar a todos los consumidores? No, porque si ese precio máximo, y si es máximo, lo va a hacer, genera escasez, va a haber consumidores dispuestos a pagar esos 10 pesos que no van a encontrar producto y van a salir perjudicados. Entonces, los precios máximos no benefician a todos los consumidores, sino solamente a aquellos que madrugaron, que se levantaron primero, que llegaron temprano al comercio y lograron llevarse una cantidad ofrecida que es menor a la cantidad demandada. Pero todos los que llegaron después, ¿sí? Pues va a quedar el consuelo de decir, oye, mira, nunca antes este producto se había ofrecido tan barato, a 10 pesos. No lo encuentras por ningún lado, pero nunca antes se había ofrecido a un precio tan bajo. Y claro, a ver, no hay nada más caro que aquello que necesitas y que no encuentras. Por ejemplo, el caso de las medicinas, ¿no? El caso de las medicinas, ¿no? Sí. Vamos a suponer que el gobierno enloquece e impone un precio máximo para cualquier medicina de 10 pesos. Para cualquier medicina. Desde un frasco de aspirinas hasta una medicina contra el cáncer. 10 pesos. Ninguna medicina puede ofrecerse a un precio mayor de 10 pesos. ¿Qué pasaría con la oferta de medicinas? Pues prácticamente desaparecería. ¿Qué consuelo nos quedaría a los enfermos que necesitamos esas medicinas? Pues decir, oye, nunca antes se habían ofrecido a un precio tan bajo. No las encuentras por ningún lado, pero nunca antes. O sea, no hay nada más caro que aquello que necesitas, una medicina, y no consigues. Y eso puede ser carísimo porque eso te puede costar la vida. Te puede costar la vida, ¿sí? Entonces, el primer efecto de los precios máximos, ¿sí?, es que no beneficia a todos los consumidores, sino solo a aquellos que madrugaron, que se levantaron temprano, que llegaron primero al comercio y lograron comprar una cantidad ofrecida que es menor a la cantidad demandada. Todos los que se levantaron después, que no madrugaron, que llegaron tarde, que entraron al comercio cuando los anaqueles estaban vacíos, pues simple y sencillamente, para decirlo en términos muy coloquiales, se van a quedar con las ganas, ¿sí? Pero ¿qué pasa por el lado de la oferta? Que si el gobierno impone ese precio máximo de 10 pesos y hay varias empresas a las cuales, ¿sí?, ese precio de 10 pesos, con ese precio de 10 pesos no recuperan sus costos de producción y por lo tanto incurren en pérdidas, pues estas empresas van a tener que salir del mercado. Van a tener que dejar de producir eso y dedicarse a producir alguna otra cosa. Entonces, ¿cuáles son los dos efectos, vamos a decirlo así, de los precios máximos? Por un lado, ¿sí?, no benefician a todos los consumidores y por el otro lado perjudican a los productores menos competitivos, obligándolos a salir del mercado. Ahora, las intenciones de la autoridad a la hora de imponer un precio máximo pueden ser verdaderamente maravillosas, ¿sí? Beneficiar a los consumidores. Y claro que para beneficiar a los consumidores, pues entre menor sea el precio, mejor. Pues precisamente por eso la autoridad impone precios máximos por arriba de los cuales nadie puede ofrecer. Sí, pero la única manera correcta de que los precios bajen lo más posible es por medio de la competencia, no
¿sí? De los precios máximos, no de los precios máximos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, dice von Mises, ¿sí? De un intervencionismo gubernamental. El gobierno, ¿sí? Modificando los resultados del mercado. Y por lo tanto, aunque Mises esto no lo dice así, aplicando una política económica. A ver, el típico ejemplo de intervencionismo gubernamental en la economía son las llamadas políticas económicas. A ver, ¿qué es una política económica? Una política económica es la herramienta, perdón, que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado. ¿Sí? Por ejemplo, los precios máximos es una política económica, porque con la imposición de precios máximos, el gobierno modifica los resultados del mercado. En el resultado del mercado, de ese acuerdo al cual llegó el comprador y el vendedor, era 15 pesos. Ese es el resultado del mercado. El oferente estaba dispuesto a vender a 15 pesos, el demandante estaba dispuesto a comprar a 15 pesos. Llega el gobierno, dice, qué barbaridad, aquí el oferente está abusando del demandante, impongo un precio máximo de 10. ¿Qué hizo la autoridad? Modificó los resultados del mercado, ¿sí? Tratando de beneficiar a los consumidores, ¿sí? Teniendo muy claro que no va a beneficiar a todos los consumidores porque ese precio máximo te va a generar escasez. Es decir, a ese precio de 10 pesos, ¿sí? ¿Sí? La cantidad demandada de parte de los consumidores va a ser mayor a la cantidad ofrecida por parte de los productores. Y además, ese precio máximo, ¿sí? Sobre todo para las empresas, ¿sí? Que con ese precio no alcanzan a cubrir su costo de producción, las va a sacar del mercado. Entonces, el precio máximo hace que aumente la demanda, disminuya la oferta y te genera un problema de escasez. Escasez, digámoslo así, artificial, producida por el intervencionismo gubernamental. Ahora, déjenme abrir un paréntesis para contarles una anécdota, ¿sí? De mis clases en la universidad. Cuando explico yo a mis alumnos este tema de los precios máximos, sus consecuencias y cómo te pueden generar un mercado negro, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuando creo que ya entendieron perfectamente bien las consecuencias del precio máximo, siempre les hago esta pregunta. Les digo, a ver, muchachos, vamos a suponer que ustedes le tienen que imponer un precio máximo, ¿sí? O a las tortillas o a los automóviles de lujo. No pueden, ¿sí? Escaparse, ¿sí? De esto. Tienen que imponerle un precio máximo o a las tortillas o a los automóviles de lujo. ¿A cuál de los dos productos, automóviles de lujo o tortillas, le impondrían ustedes un precio máximo? Llama mucho la atención que la mayoría de los alumnos responde a las tortillas. Y entonces yo les digo, entonces, ¿sí? Sería menos malo la escasez de tortillas que la escasez de automóviles de lujo. Porque si le impones un precio máximo a las tortillas y realmente es un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, vas a generar escasez de tortillas. ¿Y qué es peor? Que haya escasez de tortillas o que haya escasez de automóviles de lujo. Bueno, si a mí me preguntaran, yo preferiría que hubiera escasez de automóviles de lujo y no escasez de tortillas por razones obvias. Claro, ojalá y no hubiera escasez de ninguno de los dos productos. Pero ya puestos a elegir, ¿sí? Pues yo prefiero que haya escasez de automóviles de lujo a que haya escasez de tortillas, ¿no? Y es muy interesante cómo los alumnos, más del 75% responden, ¿no? A las tortillas, para beneficiar a los consumidores. Y digo, ¿pero qué no les acabo yo de explicar? ¿Cuál es el efecto de los precios máximos, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, es muy interesante. Ahora, a ver, permítanme abrir aquí
un paréntesis. Por esto los precios máximos. Permítanme un momento porque dejen ir por el libro de donde viene la cita. No se me vayan. Este es un librito de Jeremy Bentham, cuyo título es En defensa de la usura. Ya desde el título, ¿no? Un título muy provocativo, En defensa de la usura, ¿sí? ¿Por qué me acordé ahorita de Jeremy Bentham? A ver, ustedes saben que hay una disciplina en el ámbito de la ciencia económica muy interesante que se llama análisis económico del derecho, que no hay que confundir con el análisis del derecho económico. Una cosa es el derecho económico, por ejemplo, el marco jurídico de una economía, comenzando, por ejemplo, con el capítulo económico de la Constitución, y otra cosa es el análisis económico del derecho, ¿sí? ¿En qué consiste el análisis económico del derecho? A ver, para responder esta pregunta, ¿sí? Permítanme para contrapuntear, vamos a decirlo así, disciplinas, plantear cuál podría ser una de las preguntas de lo que podríamos llamar el análisis tradicional del derecho. A ver, una de las preguntas del análisis tradicional del derecho para distinguirlo del análisis económico del derecho sería, ¿cuál es la intención del legislador a la hora de redactar, ¿sí?, y expedir una ley? Bueno, pues para responder habría que leer la ley, ¿sí? Y leyendo la ley podríamos responder a la pregunta, ¿cuál es la intención del legislador, ¿sí?, al haber redactado, ¿sí?, y expedido esta ley? Que en nuestro caso luego tendría que ser promulgada por el Ejecutivo Federal. Pero ¿cuál es la pregunta que hace el análisis económico del derecho? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta ley una vez promulgada? A ver, una pregunta es, ¿cuál es la intención del legislador al redactar y expedir esta ley? Pero otra pregunta muy interesante es, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta ley una vez, ¿sí?, que ha sido promulgada? Porque esas consecuencias pueden ser muy distintas, ¿sí?, a las intenciones del legislador. Por una razón muy sencilla. No basta con que se promulgue una ley para que todos, ¿sí?, la respeten. Un ejemplo muy sencillo. No basta con que la luz del semáforo esté en rojo para que todo el mundo se pare. Hay quienes se pasan el alto, ¿sí? Y claro, ¿cuál es el origen de la pregunta? ¿Cuál podría ser la consecuencia de esta ley una vez promulgada? La libertad del ser humano. Porque al final de cuentas, yo decido si respeto o no respeto una ley promulgada por la autoridad. Yo decido si me paro o no me paro cuando el semáforo está en rojo. Ahora, que la gran mayoría de las veces nos paramos, pues sí, por razones obvias. La primera, evitar un accidente, que en una de esas a mí me puede costar muy caro. Pero al final de cuentas, yo decido. ¿Sí? Yo decido. Esta es la pregunta del análisis económico del derecho. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una ley una vez promulgada? Y es muy interesante ver que la pregunta está hecha en plural. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una ley una vez promulgada? Porque, ¿sí?, una vez promulgada una ley, la misma puede tener muchas consecuencias, ¿sí? Muchas consecuencias. A ver, esto me remite a Jeremy Bentham, porque hay quienes consideran, ¿sí?, a Jeremy Bentham, ¿sí?, como uno de los padres del análisis económico del derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque Bentham fue de los primeros en preguntarse, no solo por la justicia de una ley,
sino por su eficacia. Y dijo, a ver, no nada más hay que tener en cuenta cuando de las leyes se trata si son justas o no. Claro, tienen que ser justas. También hay que preguntarse por su eficacia, ¿sí? ¿Qué tan eficaces son estas leyes para que se logre la intención, por ejemplo, del legislador? Y aquí lo interesante del caso es que hay normas que no tienen absolutamente nada que ver con la justicia y solamente tienen que ver con la eficacia. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer, ¿sí?, que yo como profesor tengo como objetivo, a mí lo que me interesa en el semestre es que los alumnos asistan al mayor número de clases posibles. Eso es lo que a mí me interesa, que los alumnos asistan al mayor número de clases posibles. ¿Cómo puedo yo incentivarlos para que asistan al mayor número de clases posibles? Por ejemplo, diciéndoles, a ver muchachos, ¿sí?, la calificación va a depender de la asistencia a clases. Ahorita todo mundo tiene 10, ¿sí? Cada clase que falte va a ser medio punto menos. De tal manera que si faltaste una clase, tu calificación es 9.5. Si faltaste otra clase, tu calificación ya es 9, y así le vamos bajando, ¿no? ¿Sí? La pregunta es si esa regla del juego es eficaz para lograr el objetivo, ¿sí?, que yo quiero lograr, que es que los alumnos asistan al mayor número de clases posibles. Sí, es eficaz. A ver, de entrada, todos tienen 10. Ya lo único que tienen que hacer es mantenerlo. Y para mantenerlo, lo único que tienen que hacer es asistir a clase. ¿Sí? Nada más asistir a clase. ¿Sí? Lo cual pudiera significar que están en clase, están en el salón, están detrás de su laptop y están viendo una película en vez de atendiéndome a mí. Pero bueno, como el objetivo era que asistieran a clases, se puede lograr. Ese podría ser, sí, una manera eficaz de lograrlo, claro. Y les voy a decir, voy a pasar lista antes de empezar clase, a mitad de la clase y al final de la clase, porque no vaya a ser que pasé lista al inicio de la clase, a la media vuelta que me di para escribir en el pizarrón, ya 2 o 3 huyeron. Entonces voy a pasar lista al inicio de la clase, a mitad de la clase y al final de la clase. La pregunta es, esa regla, ¿sí?, esa norma, la calificación depende de las asistencias a clase, ¿es eficaz para lograr que los alumnos vayan al mayor número de clases posibles? Yo creo que sí. Tal vez no es la única y tal vez no sea la más eficaz, pero ¿de qué es eficaz? Es eficaz porque el gran incentivo es que ya de entrada todos tienen 10. Ya lo único que tienen que cuidarse es de no restarle, ¿sí? De no restarle, ¿sí? Mientras que en un sistema tradicional, pues todo mundo entra con 0 y lo que hay que es irle sumando y a ver quién llega al 10, ¿no? ¿Quién llega al 10? Ahora, a ver, esa regla de conducta, la calificación dependerá de las asistencias a clases, ¿tiene algo que ver con la justicia? ¿Es injusta? ¿Viola los derechos de alguien? No. Y sin embargo, sí es una norma, sí es una regla que tiene nada más que ver con la eficacia. Y esto me trae de nueva cuenta a Jeremy Bentham, porque Bentham fue de los primeros en hablar no solo de la justicia de las normas, sino también de la eficacia de las mismas, de la eficacia de las mismas, ¿sí? A ver, a ver, si ustedes están interesados en economía, este es uno de los libritos que hay que tener. Es chiquito, se consigue relativamente fácil, y es una serie de cartas, vamos a decirlo así, que Bentham escribió, ¿sí?, precisamente para defender la usura, considerada pues no solamente como el cobro excesivo de intereses, sino inclusive como el cobro de intereses, ¿sí? En intereses. Estas cartas fueron escritas entre enero y marzo de 1787, ¿sí? Y, insisto, son cartas muy interesantes porque aquí lo que encontramos es un Bentham,
¿sí? Pues vamos a decirlo así, buen economista. A ver, lo interesante del caso es que aquí hay una carta, ahorita les digo cuál es, dirigida, ¿sí? Nada más ni nada menos, ¿sí? Carta al doctor Adam Smith. Es una carta, ¿sí? Donde Benham le escribe a Adam Smith. ¿Y por qué le escribe a Adam Smith? A ver, Adam Smith, que ante todo era moralista, ¿sí? Profesor de filosofía moral, propuso una medida que para muchos liberales resulta un tanto cuanto chistosa. A ver, Adam Smith propuso que para evitar que la gente pródiga se meta en problemas, la corona debería de determinar una tasa de interés máxima. Vale, vamos por partes. ¿Quién es una persona pródiga? Pero una persona pródiga es una persona financieramente irresponsable, a decirlo muy claramente, ¿no? Una persona pródiga es una persona financieramente irresponsable. Y claro que si una persona financieramente irresponsable va a pedir un préstamo, ¿sí? Probablemente haya alguien dispuesto a prestarle dinero, pero a una tasa de interés mayor a la que le prestaría a una persona financieramente responsable. Porque claro, prestarle dinero a una persona financieramente irresponsable implica un riesgo mayor que prestarle dinero a una persona financieramente responsable, y la manera de compensar por ese mayor riesgo es cobrando una tasa de interés mayor. Pero ¿qué es lo que decía Smith? A ver, si esta persona pródiga pide un préstamo, ¿sí? Y le cobran una tasa de interés mayor y no puede pagar, se va a meter en un problema mayor, dado que la tasa de interés que le están cobrando es mayor. Entonces, para evitar que el pródigo se meta en problemas, pues que la corona imponga una tasa de interés máxima por arriba de la cual nadie debería de ofrecer crédito. Intervencionismo gubernamental, propuesto nada más ni nada menos que por el mismísimo Adam Smith, ¿sí? Adam Smith. Bueno, Benham se dio cuenta. A ver, Benham, no sé si la hizo en estos términos, pero creo que se hizo la siguiente pregunta. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la imposición de una tasa de interés máxima, ¿sí?, en el bienestar del pródigo una vez que esa tasa de interés máxima fuera impuesta? Es la típica pregunta del análisis económico del derecho, ¿no? Y a ver, les cuento qué es lo que propone Benham. Dice, a ver, una persona financieramente responsable podría conseguir un crédito a una tasa del 5%. Una persona, ¿sí?, financieramente irresponsable, pródiga, ¿sí?, podría conseguir el mismo crédito con el mismo acreedor, ¿sí?, a una tasa del 10%. A una tasa del 10%. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Smith? Pues mira, para que esa gente pródiga no se vaya a meter en problemas, ¿sí?, que la corona imponga una tasa de interés máxima, vamos a suponer, del 7.5%, de tal manera que nadie puede ofrecer crédito a más del 7.5%. Pero a esa tasa de 7.5%, nadie le va a prestar dinero al pródigo, porque ya quedamos que están dispuestos a prestarle al 10%, pero al 7.5% nadie. Ahora, la pregunta que se hace Benham es si entonces, pues ahí quedó la cosa. Dice, no, lo estoy explicando en mis términos, pero la idea es de Benham, ¿sí? Dice, a ver, esa persona pródiga en el mercado legal no va a encontrar un crédito, porque nadie le va a prestar a él al 7.5%. Pero ¿qué va a pasar en el mercado ilegal? Que sí va a encontrar el crédito, pero no a una tasa del 10%, probablemente a una tasa del 15%. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿sí?, si alguien le presta dinero al pródigo a una tasa mayor al 7.5%, que es la tasa máxima a la cual, según la autoridad, debería de ofrecerse crédito, está incurriendo en dos riesgos. El de prestarle dinero a alguien pródigo
alguien financieramente irresponsable y el de hacerlo al margen de la ley. Entonces, hay dos riesgos, ¿sí?, que debe compensar, ¿sí? A ver, yo a ti, pródigo, te presto al 10%. Al financieramente responsable le presto al 5%, pero a ti, que ya te conozco, ya sé quién eres, te presto al 10%. Porque esa es la tasa de interés que me compensa por el riesgo de prestarte a ti. Pero como ahora, ¿sí?, legalmente no te puedo prestar al 10%, porque la tasa máxima es 7.5%, pero no te voy a prestar al 7.5%. Si quieres que te preste, lo tenemos que hacer, ¿sí?, de manera ilegal, en la economía subterránea, ¿sí? Y te voy a prestar al 15%. Te voy a prestar al 15%, ¿sí? 5 puntos porcentuales para compensarme por el riesgo de prestarte a ti, que eres un irresponsable, y otros 5 puntos porcentuales para compensarme del riesgo de estar actuando en la ilegalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es de lo que se dio cuenta Bentham? De que por más buenas que sean las intenciones, ¿sí?, supongo que realmente lo sea, de imponer una tasa de interés máxima para que los pródigos no se metan en problemas, ¿sí?, el resultado en cuanto al interés del pródigo puede ser contraproducente, porque sí vas a encontrar quien te preste, pero a una tasa de interés mucho mayor de la que originalmente estaba propuesta, ¿sí? Y fíjense lo que dice, déjenme citar a Bentham, ¿sí? Dice, habiendo terminado con los sonidos de las palabras, gustosamente trataré de las proposiciones, las cuales, si basadas en los hechos, pueden merecer el nombre de razones. Dice, en primer lugar, dice Bentham, tocando este tema de prestarle dinero al pródigo, me referiré a la eficacia de las leyes restrictivas respecto a la prevención de la prodigalidad. Dice, no habla de la justicia, habla de la eficacia. Y dice Bentham algo muy bonito, dice, a ver, para impedir que nos hagamos daño unos a otros, es de todo punto necesario que nos impongamos trabas. El interés superior de la tranquilidad y existencia misma de la sociedad exige ese sacrificio. Pero ¿por qué habría de ponerse trabas a que los hombres se hagan daño a sí mismos? ¿Por qué habría que ponerse trabas a que los hombres se hagan daños a sí mismos? ¿Sí? Dice, para impedir que nos hagamos daño unos a otros, es de todo punto necesario que nos impongamos trabas. El interés superior de la tranquilidad y existencia misma de la sociedad exige ese sacrificio. ¿Cuáles serían esas trabas? A ver, no matarás, no secuestrarás, no robarás. En pocas palabras, no perjudicarás a los demás. Pero, se pregunta Bentham, ¿por qué habría de ponerse trabas a que los hombres se hagan daño a sí mismos? Porque una cosa es que yo les diga, no perjudicarás a los demás. Y otra cosa muy distinta es, no te perjudicarás a ti mismo. ¿Sí? ¿Por qué, dice Bentham, impedir que el pródigo, o hacer lo que se considera necesario para impedir que el pródigo se perjudique a sí mismo? Que es precisamente la intención que tiene Smith. ¿Sí? No, que no le presten al pródigo al 10%, ¿sí? Que le presten a una tasa del 7.5%, no más, para que no se perjudique más, ¿sí?, yendo a pedir dinero prestado. Sí, pero el problema es que esa tasa del 7.5% nadie le va a prestar al pródigo, al menos, ¿sí?, que se promulgue otra ley en la cual se diga que a nadie se le podrá negar el otorgamiento de un préstamo. ¿Sí? Lo cual podría ser el siguiente paso lógico. A ver, a los financieramente responsables se les presta al 5%. A los financieramente irresponsables, a los pródigos, se les presta al 10%. Alguien considera que esa tasa del 10%, ¿sí?, es perjudicial para los pródigos, convence a quien tenga que convencer y se impone una tasa de interés máxima del 7.5% para beneficiar a los pródigos. ¿Sí?
Pero resulta que a esa tasa del 7.5% no hay quien le preste dinero a los financieramente irresponsables, a los pródigos, ¿sí? Y quienes pretenden beneficiar a los pródigos ya se dieron cuenta de esto, pues que la medida, el haber impuesto una tasa de interés máxima, no sirvió para nada, porque a esa tasa de interés nadie le presta a los pródigos. Ah, pues mira, hagamos otra ley donde se diga que a nadie, pródigo o no pródigo, se le puede negar el otorgamiento de un crédito. Y entonces ahí va el pródigo a pedir dinero prestado, ¿sí? Y el acreedor se lo tiene que prestar a una tasa del 7.5%, porque hay una ley que le obliga a conceder un crédito a todo aquel pródigo o no pródigo que vaya a solicitarlo, ¿no? Que vaya a solicitarlo, ¿sí? Y esto es muy interesante porque ya vamos a regresar a Mises con este tema. Como dice Mises, que una vez que el gobierno empieza a intervenir en la economía, empieza a generar una serie de distorsiones que o se elimina la intervención que ocasiona esas distorsiones o te lleva a que el gobierno intervenga cada vez más para solucionar las distorsiones que generaron las intervenciones primeras, las intervenciones originales, ¿no? Esta es una tesis de Mises muy interesante, ¿no? Pero bueno, a ver, el hecho es que aquí tenemos, ¿sí? Este librito de Jeremy Bentham en defensa de la usura, en el cual pues expone la idea fundamental del análisis económico del derecho. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una ley una vez promulgadas? Porque esas consecuencias, sobre todo si esas leyes se aplican en el ámbito de la economía, pueden ser exactamente las contrarias de las que pretendía el legislador, ¿sí? De las que pretendía el legislador, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Los economistas, ¿sí? Y es lo que se le enseña a cualquier muchacho que estudie economía, pues en Economía 1, oye, ¿cuáles son las consecuencias de los controles de precios? ¿Cuáles son las consecuencias de imponer precios máximos por debajo de esto que los economistas llamamos el precio de equilibrio, ¿no? Y ahí aparecen las dos preguntas. A ver, ¿cuál es la intención del legislador o de la autoridad a la hora de imponer un precio máximo? Pues beneficiar a los consumidores. Eso está muy claro. Pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias de ese precio máximo una vez que se ha impuesto? Pues que terminas perjudicando a muchos consumidores que estarían dispuestos a pagar el nuevo precio, pero que no encuentran el producto, y a muchos oferentes que a ese precio simple y sencillamente ya no recuperan sus costos de producción, y los estás obligando a salir, ¿sí?, de esa actividad económica, ¿sí?, a salir de esa actividad económica. Ahora, a ver, esto que se le enseña a cualquier alumno que estudió un curso básico de economía, parece ser que quienes redactan las constituciones no lo entienden. Y déjenme poner el ejemplo, permítanme. A ver, aquí la tengo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Déjenme ver dónde está esto. Permítame tantitito. Para leerlo textualmente, ¿sí? Para leerlo textualmente. No se me desesperen, no se me desesperen. A ver, artículo 28. Artículo 28 de la Constitución. 1, 2, tercer párrafo. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Artículo 28 de la Constitución. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos
a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional. A ver, primera pregunta, ¿cuáles serán, sí, los artículos, materias o productos necesarios para la economía nacional? Pues absolutamente todos los que los consumidores seguimos comprando. Es decir, absolutamente todos los que hoy en día se ofrecen en los comercios, ¿sí? O el consumo popular, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes de consumo popular? Pues aquellos que consumimos todos. Hay ciertos bienes que consumimos absolutamente todos. Por ejemplo, en el caso nuestro aquí en México, supongo yo que uno de esos bienes de consumo popular que consumimos absolutamente todos son las tortillas, ¿sí? Son las tortillas, ¿no? A ver, esto está en la Constitución. A ver, ¿esto qué es? Esto es intervencionismo. Esto es intervencionismo, ¿sí? Y esto es muy preocupante porque, bueno, pues pudieran llegar al poder ciertos gobiernos con ideas un tanto cuanto raras, ¿sí? Convencidos de que la mejor manera de beneficiar a los consumidores, comenzando por aquellos de menores recursos, es imponiendo precios máximos, ¿sí? A los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? En términos de FONMICES, intervencionismo. Intervencionismo, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, retomando esto, ya me fui con Benjam, ya me fui con la Constitución, regreso a FONMICES. Dice, a ver, por intervencionismo, FONMICES entiende, ¿sí?, el gobierno utilizando determinadas herramientas como podría ser la imposición de precios máximos para modificar los resultados del mercado. Intervencionismo es, esto no lo dice Mises, lo digo yo, políticas económicas. A ver, una política económica son las herramientas que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado, ¿sí? Por ejemplo, Mises habla de precios, habla de salarios, habla de tasas de interés. Ahora, a ver, quiero yo centrar la atención, creo que por ahí comenzó toda esta disertación y de pronto me perdí, pero la retomo, con relación al tipo de cambio, es decir, al precio del dólar en términos de pesos. Vamos a suponer que la Comisión de Cambios, ¿sí?, que está integrada por gente de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, presidida titularmente por el secretario de Hacienda, lo cual desde mi punto de vista es una cuña enorme que el Ejecutivo Federal mete en la autonomía del Banco de México, pero en fin, la Comisión de Cambios decide que el tipo de cambio debe fijarse, se me ocurre, en 22 pesos con 50 centavos. El tipo de cambio debe fijarse en 22 pesos con 50 centavos. El tipo de cambio debe quedar fijo en 22 pesos con 50 centavos. Bueno, la autoridad puede lograr eso, vamos a decirlo así, actuando en contra del mercado. ¿Cómo, señores? A partir de mañana, el tipo de cambio, 22 pesos con 50 centavos, y hay de aquel que le suba o le baje. Porque quiero y puedo, ¿sí?, impongo un tipo de cambio fijo en 22 pesos con 50 centavos. ¿Sí? Pero ese tipo de arbitrariedad que va en contra del mercado es insostenible a mediano plazo, ¿sí? Si la autoridad quiere mantener fijo el tipo de cambio en 22 pesos con 50 centavos, tiene que actuar dentro del mercado. ¿Esto qué supone? Que la autoridad compre y o venda dólares, dependiendo de las condiciones en cada momento dado del mercado cambiario, para mantener el tipo de cambio en 22 pesos con 50 centavos. A ver, vamos a suponer que ahorita el tipo de cambio está en 22 pesos con 50 centavos y que a ese precio, ahorita en este momento, la cantidad demandada de dólares es igual a la cantidad ofrecida de dólares. El mercado está en equilibrio a un precio del dólar de 22 pesos con 50 centavos. Pero vamos a suponer que por las razones que ustedes gusten y manden, la cantidad demandada de dólares por parte de las familias, por parte de las empresas, empieza a aumentar, ¿sí? ¿Qué tipo de presión va a ejercer sobre el tipo de cambio ese aumento
en la cantidad demandada de dólares. Es una presión alcista. ¿Sí? ¿Cuál es la manera correcta, vamos a decirlo así, de combatir esa presión alcista? Pues a ver, si la cantidad demandada de dólares aumentó 10%, la cantidad ofrecida de dólares en el mercado cambiario tendría también que aumentar 10%. ¿Sí? La autoridad tendría que incrementar la cantidad ofrecida de dólares en 10%. ¿Cómo? Pues echando mano de las reservas de dólares del Banco de México. Ahí, ¿qué estaría haciendo el Banco de México? Actuando dentro del mercado. ¿Cuál es la única manera de que un precio, el que sea, se mantenga estable? Que los movimientos en las cantidades demandadas y ofrecidas se compensen el uno con el otro. Que si la cantidad aumentada, demandada aumenta en 10%, pues la cantidad ofrecida aumenta en 10%. Que si la cantidad ofrecida disminuye en 10%, la cantidad demandada disminuye en 10%. Que los movimientos en cantidades demandadas y ofrecidas se compensen unos a otros. Esa es la única manera de que un precio se mantenga estable. En el caso del tipo de cambio, ¿sí? Si la autoridad quiere mantenerlo fijo en 22 pesos con 50 centavos, ¿sí? Tendría que, cada vez que aumenta la cantidad demandada, aumentar la cantidad ofrecida. Es decir, vender dólares, ofrecer dólares. Y cada vez que disminuye, por ejemplo, la cantidad demandada, ¿sí? Disminuir la cantidad ofrecida, como demandando dólares en el mercado cambiario. En ese caso, ¿sí? El Banco Central estaría actuando en el mercado, en el mercado. Y si el Banco Central tiene la capacidad para ofrecer y demandar dólares, ¿sí? Según se muevan la cantidad ofrecida y demandada de los mismos, pues no habría ningún problema. El problema está en que, por ejemplo, por más grandes que sean, las reservas de dólares de un banco central tienen un límite. 180 y tantos mil millones de dólares ahorita en el caso del Banco de México, ¿no? Y también la compra de dólares por parte de un banco central tiene ciertos inconvenientes porque, por ejemplo, si hoy el Banco de México quiere comprar un dólar, ¿sí? Pues tiene que pagar 22 pesos con 50 centavos, suponiendo que se fuera el precio de la unidad. ¿Y de dónde saca el Banco Central ese dinero? ¿Sí? Pues o lo produce o lo pide prestado, y en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Tiene que recoger ese dinero de la circulación, ¿sí? Pero de entrada estaría operando con el mercado. Si el Banco Central dice, a ver, aquí la orden fue que el tipo de cambio permanezca en 22 pesos con 50 centavos y ahí lo fijo y de ahí no se mueve y hay de aquel que le mueva, lo que estaría generando sobre el tipo de cambio sería o presiones a la alza o presiones a la baja, que tarde o temprano tendrían que salir, y entonces lo más probable es que tuvieras una macro devaluación, como ya nos pasó en México hace ya algunas décadas. Ojo, ¿a qué voy con esto? A que el gobierno puede intervenir en el mercado, pero, vamos a decirlo así, de manera correcta, si juega en el mercado como un participante más. Ahora, claro, la pregunta es, ¿y por qué tendría el gobierno que participar en el mercado jugando como un participante más? Vuelvo al caso del tipo de cambio, ¿no? Sí. Primero, ¿por qué de pronto a alguien se le ocurriría decir es que el tipo de cambio es 22 pesos con 50 centavos? A ver, ¿cuál es el precio correcto? El que en cada momento determine la relación entre oferta y demanda de ese producto, sin ningún tipo de intervención del gobierno. Ese sería el precio correcto, ¿no? Por eso me llama mucho la atención, por ejemplo, si realmente tenemos un tipo de cambio, un esquema, un sistema cambiario de libre flotación, y eso quiere decir que en cualquier momento el precio del dólar en términos de pesos está determinado por la oferta y demanda de dólares en el mercado cambiario, ¿sí? Luego salen algunos que no, es que está sobrevaluado o está subvaluado. A ver, podemos hablar de sobrevaluación o subvaluación si el gobierno interviene e impide por su intervención de que el tipo de cambio se mueva, ¿sí? Conforme se van moviendo la oferta y la demanda de dólares, ¿sí?
Entonces, esto es muy interesante porque sí puede el gobierno intervenir en el mercado, pero se interviene, vamos a decirlo así, como un jugador más en el mercado. No tendría por qué ocasionar estas distorsiones. Ahora, ahí la pregunta sería, ¿y por qué debería el gobierno de intervenir en el mercado? ¿Sí? ¿Por qué debería el gobierno intervenir en el mercado? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hay mercados, como es el mercado cambiario, en los cuales si la autoridad del Banco Central tiene reservas suficientes, durante algún tiempo podría intervenir. Pero imagínense ustedes qué supondría que el gobierno pretendiera intervenir de la misma manera en los mercados laborales. Oye, es que aquí el salario tiene que ser esto y de aquí no me le mueve. Bueno, entonces eso qué supondría que el gobierno jugara en el mercado, que cada vez que aumenta la oferta, por ejemplo, de trabajo por parte de las personas, el gobierno aumentara la demanda de puestos de trabajo. O que cada vez que las empresas aumentan la demanda por trabajo, el gobierno pudiera aumentar la oferta de trabajo, lo cual ya se complica mucho porque es posible que un gobierno en su banco central tenga, ¿sí?, reservas de dólares, como sucede, pero un gobierno no puede tener reservas de trabajadores de los cuales echar mano en función de cuáles sean las condiciones del mercado con el objetivo de mantener el salario a un determinado nivel, ¿sí? Bueno, a ver, para concluir el día de hoy. Mises comienza haciendo la distinción entre economía mixta, en la cual operan al mismo tiempo empresas privadas y empresas del gobierno que aún siendo monopólicas y aún incurriendo en pérdidas, pues tienen que, sí, hacerle caso a los consumidores. Y otra cosa es el intervencionismo gubernamental entendido como la intervención del gobierno, ¿sí?, para modificar los resultados del mercado, ¿sí? Pudiera ser que con muy buenas intenciones, pero siempre con resultados que, si no se elimina esa intervención a tiempo, pueden llegar a descarrilar ciertos mercados, ¿sí? Pueden llegar a descarrilar ciertos mercados. Entonces, lo primero aquí sería distinguir entre economía mixta, como lo hace von Mises, y economía intervenida por parte del gobierno, ¿sí? Por parte del gobierno, lo cual, insisto, nos lleva a lo que para mí es la pregunta fundamental, ¿no? Si la intervención del gobierno en la economía supone modificar los resultados del mercado, ¿sí?, ¿en qué condiciones se justificaría modificar los resultados del mercado? ¿Sí? Y creo que solamente hay dos respuestas, ¿sí? La primera, en el caso en el cual el resultado del mercado fuera injusto, lo cual solamente sucede si el oferente da gato por liebre y o el demandante no paga en tiempo y forma. Pero en ese caso, ¿sí?, alguna de las dos partes estaría violando los derechos de su contraparte y la intervención del gobierno, ¿sí?, no sería otra más que la propia de cualquier gobierno: hacer valer los derechos, en este caso, de los agentes económicos. Y la otra posible condición en la cual se podría justificar la intervención del gobierno es si el resultado del intercambio desde el punto de vista económico fuera ineficaz, lo cual querría decir que una de las partes involucradas en el intercambio, después del mismo, tendría un menor nivel de bienestar que antes, lo cual pudiera ser la excepción en el caso de que una de las partes se hubiera equivocado, pero que como excepción probablemente sea la que confirme la regla que dice que siempre que dos personas intercambian, lo hacen con la intención, con la expectativa de elevar su nivel de bienestar, expectativa que por lo general se cumple. Lo cual querría decir que las intervenciones del gobierno, ¿sí?, en la economía, si por ello entendemos modificar los resultados del mercado, no se justificaría. Ahora, dejo la pregunta para retomarlo de aquí en la próxima sesión. Pero, ¿qué pasa cuando los mercados no pueden funcionar correctamente? ¿Sí?
Esa es una pregunta interesante y con esta retomamos el tema del intervencionismo gubernamental en la economía según von Mises en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Caminos de la Libertad, muchísimas gracias a Pepe Torra, y sobre todo muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han estado aquí, Dominique, Sabdia, Jorge, Neurocolor, Raúl Alberto, Mirna, les agradezco muchísimo, Paulina, Raúl, sí, Jorge Luis, nos vemos aquí dentro de